Estoy grabando este video básicamente para poder explicarles un poco las diapositivas que armé para trabajar este tema de las tecnologías de la comunicación y su impacto en la vida cotidiana en un mundo globalizado. Esto corresponde a la tercera unidad de la materia, pero quería trabajarla en esta etapa porque creo que es muy significativa en todo lo que nos está pasando en este momento. Bueno, para empezar quiero retomar tres conceptos claves de la materia que son comunicación, cultura y sociedad. Quiero que se entienda que estos conceptos tienen relación entre sí claramente porque la comunicación de entrada la entendemos como algo mucho más amplio que los medios masivos, que la televisión, la radio, etc. La comunicación está en todas las prácticas culturales. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que cualquier práctica cultural, por ejemplo, en Brasil el carnaval, comunica mucho acerca de cómo es esa población, esa sociedad, ¿no? Todas las prácticas que hacemos a diario dicen mucho de nosotros, por eso la comunicación y la cultura van de la mano. Siempre que nos vestimos o hacemos algunas cuestiones en el día a día, hablan de cómo somos nosotros, ¿no? Entonces, por eso decimos la comunicación también no puede dejar de pensarse en la sociedad, porque la sociedad sí o sí hablamos de individuos que se ponen en contacto entre sí, que se ponen de acuerdo entre sí a través del lenguaje. Por lo tanto, estos tres conceptos están interrelacionados, no hay cultura sin sociedad, no puede entenderse la comunicación si no se le entiende también como una práctica cultural que también comunica, está todo intercomunicado. Retomaba esos conceptos porque para hablar del presente, de lo que nos toca hoy, necesariamente cuando hablamos de sociedad actual, hablamos de una sociedad de la información, donde están presentes las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto es las TICs, como se conocen como TICs. Para ustedes no son nuevas porque ustedes nacieron con el internet, con los celulares, con estas opciones de consumo en streaming, ¿no? de información o de películas, de lo que sea. Y claramente, cuando hablamos de la cultura, hablamos de una cultura globalizada, porque hoy por hoy cualquier estilo musical o grupo que ustedes por ahí escuchan, también los están escuchando en otras partes del mundo, ¿no? Es una cultura globalizada. Una cultura globalizada y donde tiene peso estas nuevas tecnologías de la información que para ustedes nacieron con ellas, por eso no les parecen nuevas, pero son bastante nuevas teniendo en cuenta que hace 40 años atrás no existían. Cuando hablamos de globalización, quiero que se entienda que es el resultado de un casi siglo de transformaciones en términos de intercambio económico, culturales, tecnológicos, políticos y sociales. Claramente esto comenzó en el siglo XX. Ustedes tienen que imaginarse un mundo antes donde no existía esa globalización cultural, donde no existía, en términos tecnológicos, no existía internet, no existían, apenas comenzó por los satélites, pero bueno, una serie de desarrollos en el último siglo que permitió hablar de un mundo globalizado. La globalización claramente modificó la vida de la humanidad, porque empezamos a percibir, ¿no? y realizar, analizar nuestro mundo de otra manera, ¿no? Imagínense que ni la información circulaba como circula ahora, ni siquiera tampoco las personas, ni los capitales, o sea, los productos, las mercancías, o los capitales, quiero decir, el dinero financiero, circulaba en forma tan global como hoy. Por eso hoy se puede decir que hay una caída en la bolsa de Tokio y repercute en otras partes del planeta. Entonces esta globalización, como decíamos, por un lado, en lo económico, significa el triunfo de los capitales transnacionales.
esta cosa que es, los capitales transnacionales son estas corporaciones, empresas internacionales que manejan los mercados globales, ¿no? Estamos hablando de Nike, Nokia, Hewlett Packard, Coca-Cola, McDonald's, son corporaciones que están en todos los mercados del continente, de diferentes países, y por lo tanto realmente manejan los mercados globales. Y por otro lado tienen lo que es en lo cultural, que triunfa esta idea de la aldea global, es decir, la idea de una cultura menos arraigada en lo local. Lo que le decía hace un momento, el consumo cultural, hoy vemos películas, escuchamos bandas musicales que no solo la escuchamos desde este terreno, desde este territorio latinoamericano, sino también desde otras partes del mundo. Por ahí escuchamos la misma banda musical o el mismo artista, o vamos a ver la misma película, ¿no? En estreno, a veces surgen estas películas de taquilleras que se ven en todas partes del mundo, y las conoce toda la audiencia. La globalización, déjenme que haga una aclaración que es crucial en términos de la información, entender que no sería posible sin el Internet y las telecomunicaciones, para que, digamos, circule la información de la manera que circula hoy. O sea que es muy importante hablar de estos avances tecnológicos para poder entender este mundo globalizado, ¿no? Bueno, les puse dos caricaturas ahí que un poco hacen humor sobre este mundo totalmente conectado a la brevedad, y lo que sucede en una parte del mundo a la brevedad se sabe en la otra punta del planeta Tierra. Las desventajas de la globalización. A ver, esto me interesa destacarlo porque en un país como Argentina, que es un país en vías de desarrollo, claramente este mundo globalizado trae sus consecuencias. ¿Por qué? Porque evidentemente la globalización lo que mostró fue una desigualdad económica entre países. Aquellos países que tienen, digamos, estas industrias y estas empresas transnacionales con sede, digamos, nacidas en ese territorio, digamos, tienen una mayor capacidad de competencia con los países en vías de desarrollo, donde, por ejemplo, Argentina exporta productos que no son manufacturados como en otras partes, y bueno, la desigualdad es bastante importante, ¿no? Nosotros exportamos materia prima mayormente, o derivados de la materia prima, ¿no? Aceite, derivados del trigo, de la soja, y en otras partes del mundo pues tienen digamos, un desarrollo mucho mayor. Entonces la desigualdad económica entre estos países se ha acrecentado. Luego, la deslocalización de empresas lo que ha generado es que empresas hayan trasladado sus producciones a zonas donde la mano de obra y la materia prima es más rentable, pero como consecuencia ha traído trabajadores explotados en otras partes del mundo, ¿no? Acá el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Nike fabrica sus zapatillas en Indonesia, donde los trabajadores cobran notoriamente menos y trabajan en peores condiciones, ¿no? Y luego el dominio del mercado por estas multinacionales frente a las pequeñas empresas de ámbito local, que lo que les cuesta es claramente competir en este mundo globalizado. Esta sociedad que hablábamos actual se la conoce como sociedad de la información. ¿Por qué? Porque en los últimos años, en los últimos 20 por ejemplo, se ha logrado una serie de avances en lo que es el almacenamiento y transmisión de grandes cantidades de informaciones a través de la digitalización. Yo les recuerdo que, por ejemplo, hasta hace muy poco, poder escuchar música se tenía que hacer a través de soportes como el CD, un poco antes a través del cassette, del disco. Y hoy en día no existe esta opción casi no se tienen discos o CDs en las casas. Todo lo hacemos a través
de Spotify o alguna aplicación que podamos escuchar, la música online sin necesidad, está digitalizada, digamos, sin necesidad de tener un soporte. Y lo mismo con el cine, digamos, antiguamente tenía que ir uno a un videoclub, alquilar un cassette y ese cassette reproducirlo en su casa. Todo esto se eliminó gracias a la digitalización y evitando que existan los soportes materiales, ¿no? Además, esta sociedad de la información se caracteriza porque estas modificaciones tecnológicas también impactaron en la vida cotidiana en cambios muy importantes, por ejemplo, en la organización, producción y distribución y acceso a la información. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy, nosotros podemos tener, no solamente consumir información en el noticiero, también podemos producirla. Si nosotros vemos algo que está ocurriendo en la calle, tranquilamente podemos grabar con nuestro celular y subir la información y distribuirla, ¿no? Lo mismo desde casa, uno no espera poner el canal, el contenido producido por el canal para ver la tele. Uno directamente entra a YouTube y decide qué ver. Esto ha generado grandes cambios y por eso se habla de esta sociedad de la información, ¿no? Son modificaciones que han impactado en la vida cotidiana, en cómo consumimos la información o la cultura que nos rodea. Entonces, algo importante a tener en cuenta en cuanto a esto del impacto de los medios y los avances tecnológicos en nuestra vida cotidiana es tener en claro que sí o sí los medios o las tecnologías como las redes sociales y demás han afectado, porque tenemos que tener presente que nosotros al mundo accedemos a través de estos medios y de estas tecnologías de la comunicación. Si no existieran, lo único, digamos, que pudiéramos tener acceso sería a lo que podemos acceder por nuestra experiencia, digamos, aquello que vemos u oímos nosotros mismos. Pero como es imposible acceder a toda la información del mundo a través de la experiencia, lo hacemos a través de estos medios o de estas tecnologías de la comunicación y la información. Entonces, en ese sentido, son enunciadores muy importantes del qué, cómo y cuándo ocurren los hechos que son socialmente significativos. Ellos son los que nos dicen esto es importante de contar y por lo tanto nosotros accedemos a esa información a través de lo que ellos nos hacen llegar. En ese sentido, los medios tienen un rol muy importante, los medios y estos avances tecnológicos, en lo que se denomina el rol socializador en nuestras vidas, ¿no? Porque nosotros, yo les doy el ejemplo de, por ejemplo, el contenido de Netflix, nosotros por ahí podemos ponernos a hablar con un desconocido a partir de una serie que ambos vimos. Entonces facilitan ese contacto entre pares al funcionar como un conocimiento en común, ¿no? Entonces, aquello que escuchamos en los medios, aquello que leemos en las redes sociales, muchas veces nos ayudan a vincularnos con un otro, a hablar respecto a eso. Por eso se dice que tienen un rol muy importante socializador. Por lo tanto, cuando hablamos de socialización, quiero que tengan en claro dos cosas. Por un lado están los agentes tradicionales, los que toda la vida existieron, que forman parte de la socialización del humano, ya sea la familia, la iglesia, la escuela, el club de barrio, la discoteca, el bar que frecuentamos, la fábrica donde trabajamos, la universidad, el mercado donde hacemos las compras. Todos esos espacios, esas instituciones, son lugares que se conocen como agentes tradicionales de socialización. Pero hoy en día tenemos estos nuevos agentes socializadores que son la TV, la radio, los diarios, el cable, las plataformas en streaming, donde están los contenidos que vemos, las redes sociales, los blogs, foros, etc. Todos estos son denominados nuevos agentes de socialización. Por lo tanto, podríamos decir que la socialización de los humanos pasa en un pasado donde existía claramente un peso mayor a los agentes tradicionales,
el ser humano se conformaba, digamos, socializaba mucho a partir de esos espacios donde compartía con un otro. eh, y bueno, en la actualidad, en el presente, sabemos, la imagen es bastante gráfica, ¿no? Vemos un grupo de adolescentes mirando sus celulares, sabemos que en el presente tienen más peso a la hora de la socialización estos nuevos agentes de socialización, ¿no? Ahora bien, yo quería marcarles cómo el presente, a raíz del COVID-19, o sea, de lo que es esta pandemia que nos ha obligado a estar encerrados en casa, cómo de golpe han cobrado mayor protagonismo en nuestro día a día estos nuevos agentes de socialización. Espero que haya quedado clara la explicación. Mi pregunta que me gustaría que comenten es ¿cuál es la relación actual precisamente con estos nuevos agentes de socialización? Porque sabemos que al estar en casa todo el día, bueno, de golpe han cobrado mayor protagonismo, ¿no? Para poder conectar con el afuera. Y sobre todo me interesa que me expliquen qué extrañan, ¿no? En esta vida en cuarentena de otras experiencias que son por ahí relacionadas a la socialización de los agentes tradicionales, ¿no? ¿Qué espacios echan de menos? Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora voy a intentar subir este video y compartirlo con ustedes. Les mando un saludo grande.